Bien, durante la clase previa habíamos introducido uno de los conceptos más importantes en el cálculo integral, que es el concepto de antiderivada. Entonces les planteaba que ahora estábamos haciendo un poco lo inverso que hacíamos en cálculo diferencial. Ahora considerábamos una función f chica y buscábamos una función f grande, de tal suerte que cuando derive la función f grande obtenga la función f chica. ¿Ya? Y esa operación la simbolizamos con este símbolo, que es una S alargada en el fondo, acompañada de la función y acompañada de otra parte que se llama el diferencial. ¿Ya? Entonces hay algunas observaciones en relación a eso. La primera es que la diferencia entre dos antiderivadas siempre es constante sobre un intervalo. Ya sabemos que para una misma función f chica hay muchas, me atrevería a decir que una cantidad no numerable de antiderivadas. Entonces, cada vez que yo haga la diferencia entre dos de esas funciones, lo que voy a obtener es una constante. Y un ejemplo puede ser, un ejemplo sencillo de eso que estamos diciendo allí es, por ejemplo, sería la parte 1 de la observación. Entonces, si queremos calcular la antiderivada, por ejemplo, de x a la 5 de x, pensemos en dos antiderivadas. No trabajémoslo de forma general, sino pensemos en dos. ¿Cuáles podrían ser dos antiderivadas que satisfagan esa condición? ¿Quién puede mencionarme una? X elevado a 6 más 1, o sea, dividido 6. Elevado, muy bien. Esa sería una. ¿Y otra cuál podría ser? Puede ser lo mismo más 1. Sí, está bien. X elevado, x elevado a la 6 partido 6 más 1. Ya, entonces ahí tengo dos. Entonces lo que establece la propiedad es que si yo hago la diferencia de dos y a esta la llamo, no sé, por ejemplo, llamemos esta f grande y a esta llamémoslo g grande. ¿Ya? Entonces, ambas son antiderivadas, ya ambas van a cumplir la condición. Entonces, cuando haga la diferencia entre ellas, lo que voy a obtener, ¿qué voy a obtener si hago la diferencia de f menos g o g menos f? ¿Cuánto haría eso? 1. 1. Y eso es una constante, ¿ya? Esto es una constante. Eso es lo que establece la propiedad. Entonces, la diferencia entre dos antiderivadas cualquiera siempre es constante. Entonces, eso es lo que está contemplado aquí en la parte 1 de la primera observación. ¿Ya? 2. La integral de la función f chica siempre es f grande más una constante. Y esa c, vamos a llamarla constante de integración. Es lo que les digo que no podemos olvidar al momento de resolver una integral indefinida. ¿De acuerdo? El símbolo de la S se llama integral, saben que es una S alargada, la función que está aquí, que acompaña el diferencial, que está entre el símbolo integral y el diferencial, se llama integrando, es importante recordar las partes aquí, es igual que cuando allá en la escuela o en el liceo trabajaba usted operaciones básicas y hablaba, por ejemplo, de minuendo, sustrayendo, diferencia, entonces aquí en el cálculo integral también, pues hay partes también, y puede ser una pregunta que bien podría ser una pregunta en el certamen y quizás ahí pueden muchos no saber las partes de la integral. Entonces, integral, ¿verdad? Integrando, diferencial, constante de integración, ¿ya? Entonces, todas esas cosas hay que conocerlas. Bien, entonces, algo bien importante para conocer son las propiedades.
Ya habíamos visto algunos ejemplos bien particulares, por ejemplo, para funciones de la forma x elevado a la r, donde r es un real, simplemente lo que hacíamos era sumar 1, ¿verdad? Y dividir sobre ese mismo exponente y además agregar la constante e indicar que la constante está en lo real. Entonces creo que es algo que no es nada del otro mundo, es simplemente una suma aritmética real que uno puede hacer sin mayor dificultad, incluso uno puede hacerlo mentalmente, ¿verdad? Y uno podría proponer cualquier cantidad de problemas y ustedes deberían estar en la capacidad de al menos dar una solución inmediata mentalmente, ¿ya? Entonces voy a escribir aquí algunos que para ver si ustedes pueden rápidamente darme soluciones antes de avanzar, ¿ya? Bien, entonces, para la primera, ¿cuál sería la solución? Mentalmente, allí. ¿Cuál sería la solución? Menos x elevado a 4 dividido 4. ¿Menos qué? Menos x elevado a 4 dividido 4. Correcto. ¿Ya? ¿Esa sería la solución? No hace falta algo. ¿Qué hace falta? La constante. La constante, no puedo... Bien. El segundo, ahí rápido. ¿Cuál sería? X elevado a 8 dividido 8. Bien. La constante. Aquí elevado a la 8, partido 8 más la constante. Listo. El último. ¿Cuál sería la solución? Tres medios de x elevado a 2 tercios más c. 3 medios de x elevado a la... 2 ¿A cuánto? tercios. A la 2 tercios. Muy bien. Más c. ¿Y eso cómo puedo escribirlo en forma radical? Raíz cúbica de x cuadrado. Muy bien. Entonces esas cositas hay que tenerlas en mente siempre, ¿ya? Entonces aquí quedaría... si quiero lo puedo escribir, ¿ya? Generalmente la mayoría de los textos lo hacen, entonces es ideal que usted también lo haga. No tiene nada del otro mundo, son solo propiedades de R. Ya, entonces estos son los escenarios más simples que pueden ocurrir, ya de la forma x elevado a la R, donde R es un número real, y podemos tener cualquier cantidad de números reales en el exponente. Ya, entonces esta es la función más elemental. Entonces, ¿qué propiedades uno puede hablar en términos generales para las antiderivadas? La primera es que la linealidad, ¿ya? Y eso se refiere a esta propiedad. Entonces, está establecida ya en un teorema, pero la voy a esbozar aquí. Lo que establece es que si ahora tengo una constante 1, K1, multiplicada por una función f, chica, más una constante K2, que multiplica una función g, tengo todo esto en el integrando. Entonces, lo que establece la propiedad de la linealidad, en este caso para la integral indefinida, lo que establece la propiedad es que yo puedo, primeramente, distribuir la integral, el símbolo integral, puedo distribuirlo a través de la suma. Entonces, si lo distribuyo a través de la suma, ¿cómo quedaría? Quedaría integral de la constante K1 por la función f de x, más la integral de la constante K2, G2, G de x. Y también establece que yo puedo también en una integral
Si hay una constante que acompaña la función, la constante puede salir fuera de la integral. Entonces, nos quedaría ahora de la siguiente manera. El K1 lo saco. Queda solamente la función f de x en el integrando, y aquí saco fuera de la integral la constante K2. Entonces esta propiedad se llama linealidad. Entonces, en el fondo lo que establece es que ustedes ya han visto cursos de álgebra 2. No sé si recuerdan cuando trabajaban funciones, en este caso trabajaban operadores que son lineales. Entonces, lo que estamos diciendo en el fondo es que la integral aquí funciona como un operador lineal, ¿ya? En el sentido de que cumple con esta condición. ¿De acuerdo? Entonces eso se traduce en términos simples en el siguiente sentido, que si ahora tengo más de una función en el integrando, yo puedo aplicar esa propiedad. Entonces, si ahora tengo, por ejemplo, un polinomio, que por supuesto es la suma de más cosas, 3x a la 2 más 5x menos 3. Entonces, ¿cómo haría allí para resolver esa integral de acuerdo a la propiedad de linealidad? ¿Qué tendríamos que hacer primero? ¿Qué será lo primero? Distribuir la integral. Distribuir la integral. ¿Y las constantes qué hacemos con ellas? Pueden salir de la integral. Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría la primera integral? Quedaría integral de x elevado a la 5 de x más la constante, la saco fuera, integral de x elevado a la 2 de x. La constante de nuevo sale fuera, integral de x menos, incluso puede ser la integral de 1 de x. Bien, entonces debo resolver cada una de las integrales independiente, ¿ya? Entonces, la resolvemos. ¿Cuánto da la primera integral? ¿Cuánto vale la primera? X elevado a 6 partido 6. X elevado a la 5 o X elevado a la 6. X elevado a la 6 partido 6. Bien. Aquí quedaría una constante, C1, más 3 veces que multiplica ¿quién? ¿Cuánto daría la otra? X al cubo dividido 3. Elevado al cubo partido 3. Más una constante que vamos a llamar C2. Más 5 que multiplica a ¿cuánto da la tercera integral? X al cuadrado dividido 2. Elevado a la 2. Partido 2 más otra constante que vamos a llamar C3. Menos 3 que multiplica a ¿cuánto da la integral de 1? Porque en el fondo aquí tenemos un 1 imaginario. X X, muy bien. más Entonces, constante. X más una constante que podemos llamar C4. ¿Ya? Entonces, al resolver eso, va a quedar... voy a agrupar todos los términos que son en términos de X, que haría X elevado a la 6, partido 6, más X elevado a la 3, partido 3, y después quedaría más 5, X elevado a la 2, partido 2, menos 3. Más, entonces, ¿qué es lo interesante? Que esta constante C1, ¿verdad? Más 3 veces la constante C2, más 5 veces la constante C3, menos 3 veces la constante C4. Como son puras constantes, todo esto es pura constante, ¿cuánto Profe, da la... ¿no es menos Profe, 3x? sí, debería ser. A ver, sí, aquí, X. Y Sí, el otro también debería ser x al cubo nomás. puesto, ¿dónde?
En el segundo debería ser x al cubo nomás. A ver. Ah, ya, claro, porque distribuye. Es solo x cubo, sí. Claro, a ver, si no olvidamos algo más, 5 medios, si está bien, menos 3. Ok, ahora sí. Entonces, aquí, ¿qué pasa? ¿Cuánto da la suma de todas estas constantes? Si tengo dos constantes, la sumo, ¿qué obtengo? Una constante. Una constante. Entonces, todo esto, en lugar de hacer toda esta operación, la mayoría de los textos suelen omitir esto y suelen escribir simplemente en el resultado, olvidarse de las constantes en cada una de ellas y resumen todo en una sola constante. Y entonces solo escriben una sola C. ¿De acuerdo? Entonces podemos olvidarnos aquí de agregar constante aquí, y en lugar de escribir todas esas, escribimos una sola constante. Entonces el resultado de esta integral, la integral de x a la 5 más 3x a la 2 más 5x menos 3 es x elevado a la 6 partido 6 más x a la 3 más 5x a la 2 partido 2 menos 3x más una constante, ¿de acuerdo? Entonces aquí hemos hecho uso de las propiedades de la linealidad. La demostración de esto en realidad es un teorema. Este es un teorema. Todos los teoremas tenemos que demostrarlos, sean f de x y g de x, funciones sobre un intervalo que podemos llamar i. Entonces, se cumple esto. La demostración es bastante simple. Demostración. Entonces, vamos a agregar algo adicional, tales que f' de x es igual a f de x para todo x en y, y también g mayúscula de x es igual a g minúscula de x para todo x en y. Entonces ocurre esto. Entonces la demostración es bastante sencilla. Vamos a hacerla. Entonces, bueno, además hay que decir que K1 y K2 son constantes. Vamos a decirlo también. K1 y K2 son constantes reales. Ok, ahora sí. Sean f y g funciones sobre un intervalo i, subconjunto de R. K1 y K2 constantes reales. Y supongamos además que existen f mayúscula y g mayúscula, tales que f mayúscula prima es igual a f de x para todo x en y, y g prima mayúscula es igual a g chico para todo x en y. Entonces ocurre esta propiedad de la linealidad. Entonces, el asunto es bastante trivial, en el sentido que podemos partir de aquí, podemos partir del lado izquierdo y concluir el lado derecho. Entonces, como hipótesis, por hipótesis, sabemos que ocurre esto. Sabemos que existen f' de tal suerte que ocurre esto y existe g'. Y eso en términos de integral indefinida, ¿qué significa? Significa que la integral de f de x es igual a f grande de x más una constante, según. Y además, significa también que la integral de g chico de x es igual a g grande de x más una constante C2. ¿De acuerdo? Eso por definición de integral indefinida. Ustedes saben que estas dos cosas son equivalentes. El hecho de que la integral de f chico sea f grande más una constante es lo mismo que decir que la derivada de f grande es igual a f de x para todo x en el intervalo y.
Eso es el significado. Estas dos definiciones son equivalentes. Entonces, esto implica esto. Vamos a escribirlo aquí como una implicación, row. Implica esto. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo puedo aquí usar esto para tratar de ver cómo se comporta K1 integral de f de x por K2. Entonces, ¿cómo quedaría el asunto? Quedaría K1 que multiplica a f grande de x más una constante C1 más K2 que multiplica a una constante Gx más C2. Y al hacer la distribución de las operaciones, lo que obtengo es K1 f grande de x más K2 G de x más una constante que podemos llamar C grande, donde C grande es igual a K1 C1 más K2 C2. Bien, eso lo tenemos por un lado. Y por el otro lado, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que K1 más f de x más una constante? ¿Cómo puedo reescribir esto en términos de integral? ¿Cuánto da la derivada, por ejemplo, usando las propiedades de la derivada? ¿Cuánto daría la derivada de K1 f de x ¿Cuánto daría esto? De acuerdo a las reglas que conocemos de el producto y de la suma de derivadas. ¿Cuánto daría? Sería K1 por K1. f minúscula de x. En el fondo, primero, por regla de derivación sería esto, ¿verdad? Ah, claro, sí. Claro. Pero ahora, como sabemos que f' de x y g' de x, cada uno son sus minúsculos, ¿verdad? Por definición. Entonces sería f de x más K2 G de x. Entonces, si la derivada de toda esta función me da esto, ¿qué significa entonces? En términos de integral, recuerden, ahora lo inverso. Si la derivada Que, de... que la integral de el resultado final sería igual a Excelente. a lo que tenemos. Muy bien, entonces la integral de K1 más K2 G de x tiene que ser igual a K1 F grande más K2 G grande más alguna constante, ¿cierto? Y entonces, si a esta la llamamos ecuación 1 y a esta la llamamos ecuación 2, ¿cuál es la conclusión entonces de 1 y 2? ¿Qué se sigue de 1 y 2? ¿Qué cosa es igual a qué cosa? Esto es lo mismo que está aquí. Y por transitividad, entonces, ¿quiénes serían iguales? Entonces, de 1 y 2 se sigue que esto, o sea, la parte, el miembro de la izquierda de aquí, tiene que ser igual a el miembro de la izquierda de acá, que es
K1 por la integral de f de x más K2 por la integral de g de x. Y eso era lo que queríamos demostrar. Entonces, queda entonces demostrado. Entonces, la linealidad es una de las propiedades de las cuales goza la integral. Entonces, si tenemos constante, la constante puedo sacarla de la integral. Y si tenemos varias funciones aquí, también podemos distribuir la integral. ¿De acuerdo? Y esto incluso podemos sacar un colorario más general que esto. Podemos decir más que esto, de hecho. Podemos incluso extenderlo a una cantidad finita de funciones. Si tenemos f1, f2, hasta una cantidad finita, fn, funciones, y tenemos constantes de nuevo K1, K2, pero ahora una cantidad finita, hasta Kn, constantes, y tenemos que f1' es igual a f1 chico, y tenemos que f2' es igual a f2 chico, y en general, punto suspensivo, tenemos que en general f sub n es fn chico para todo x en S. Entonces tenemos que f1, f2, k3, f sub 3. O sea, si tenemos 100 funciones ahí con 100 constantes, entonces también puedo hacer el mismo procedimiento, distribuir las constantes hasta la última constante y hasta la última función. Entonces quedaría acá f sub 1, k2, f sub 2, más la última integral, que sería la constante enésima, en este caso, k sub n, por la integral de f sub n de x. Listo, entonces esto sería como un corolario, porque sería más que todo una generalización. Un caso particular, corolario. La demostración de esto se sigue por inducción matemática, ¿ya? Me imagino que ustedes tuvieron un curso donde trabajaron inducción matemática. Uno supone que se cumple para k igual 1, acepta que se cumple para n igual k, y uno debe demostrar que se cumple para k más 1. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos una cantidad finita de funciones aquí, yo puedo siempre distribuir, incluso puedo sacar las constantes, y esa propiedad se llama linealidad de la integral indefinida. Bien, entonces hasta ahora todo lo que hemos hecho es bastante trivial, bastante simple. Entonces, teniendo el conocimiento que ustedes tienen sobre derivadas, uno también puede incluso calcular integrales indefinidas trigonométricas circulares. Entonces, por ejemplo, uno sabe por conocimiento básico de cálculo 1, ¿cuál es la derivada de seno? Coseno. Seno de x circular. Uno sabe que la derivada es coseno de x, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta que la derivada de seno es coseno, entonces uno se sigue automáticamente que la integral de coseno es seno, ¿de acuerdo? Y también uno puede inferir si la derivada de coseno, ¿cuánto es la derivada de coseno? Seno de X. ¿Seno o menos seno? ¿Cuál? Menos seno porque me convenció. Menos seno, ok.
Entonces la derivada de coseno es menos seno, entonces por lo tanto la integral de seno es menos coseno, o también puedo deducir que la integral de seno es menos coseno también. Cualquiera de las dos son válidas. Ya, porque aquí yo puedo multiplicar por una constante, queda positivo, aquí queda menos coseno, y el menos una constante también es una constante. Entonces, bueno, sigamos más, podemos decir incluso más. ¿Cuánto da la derivada de tangente? ¿Cuánto da? ¿La cosecante cuadrado? ¿Cosecante o secante cuadrado? Cosecante. ¿Mm? Sí, ¿por qué? No lo voy a engañar, me lo aprendí de memoria el semestre pasado. Tienen que repasar esto ya, porque si no, vamos a estar como graves aquí en esto, ¿ya? Entonces la derivada de tangente es secante cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo concluir? ¿Qué puedo decir en términos de integrales? ¿Mm? ¿Qué puedo decir? Que la La integral de integral qué cosa. de la secante al cuadrado es igual a la tangente, Excelente. más La una cosa. integral de secante cuadrado es tangente de x más tangente de x más la constante. Eso. Y así puedo seguir usando todo el conocimiento que tengo de cálculo 1. La derivada de secante. ¿Cuánto es? ¿Cuánto da? Recuerden que secante es 1 partido por coseno, aplico regla del cociente y ahí debería obtener el resultado. El resultado es secante por tangente. Entonces son cosas que alguien que está en cálculo 2 debería saber. ¿Ya? Entonces tienen que repasar esto, porque si no, cada vez que yo esté hablando aquí voy a estar hablando en otro idioma. Bien, secante por tangente, entonces quiere decir que la integral de secante por tangente es secante, no una constante. Y así puedo hacer con el resto. Entonces el resto serían derivada de cosecante. ¿Cuánto da la derivada de cosecante? Cosecante es 1 partido por seno, entonces tengo que aplicar regla del cociente. ¿Cuánto daría? Menos cosecante por cotangente. ¿Ya? Entonces de aquí yo puedo concluir también que la integral de cosecante por cotangente de x es menos cosecante. Y la última que falta es la derivada de, a ver, ¿cuál me falta? La derivada de cotangente. La derivada de cotangente es, ¿cuál? Menos cosecante al cuadrado. Cosecante cuadrado, muy bien, de x. Y uno puede también entonces construir una integral a partir del conocimiento que uno tiene. Entonces es importante conocerlos, ¿ya? Porque si uno no los conoce,
difícilmente va a poder usar las técnicas de integración. Entonces, hay algunos que son bien conocidas como estas que se derivan directamente del cálculo diferencial. Entonces uno la puede escribir la solución por simple inspección, teniendo en cuenta que la derivada de cotangente es cosecante cuadrado, entonces dar respuesta por simple inspección, sin hacer ningún otro cálculo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, hay algunas integrales que uno no puede hacer por simple inspección. Entonces, por ejemplo, esta integral que está aquí, la integral de 1 más x elevado a la 2. Bueno, uno podría pensar, ¿cuáles serían los posibles caminos para encontrar ese f grande aquí? ¿Qué se les ocurre? Tengo que buscar f grande de tal suerte que cuando derive f grande, yo obtenga exactamente 1 más x elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería un buen candidato a f grande? ¿O qué podríamos hacer allí? ¿Será que las herramientas que hasta ahora tenemos no funcionan? ¿Qué se les ocurre ahí? Hay un camino que es trivial y hay otro camino que probablemente requiera de un esfuerzo adicional. ¿Cuál sería el camino más fácil ahí? Piensen un poco en... Desarrollar el cuadrado binomio sería mucho el Excelente. deseo. Ah, Muy ya. bien, muy bien, excelente. Ese sería un camino. Ya, y ahí nos evitamos muchas cosas. Entonces usted resuelve usando el binomio de Newton ahí. Entonces quedaría simplemente el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del último. ¿Verdad? Y ahí aplica usted la linealidad de la integral, ¿cierto? Y si aplica la linealidad, ¿cómo quedaría? Quedaría la integral del diferencial más 2 veces la integral de x más la integral de x elevado a la 2 de x. Y eso daría 1 x más 2x elevado a la 2 partido 2, que eso sería, en este caso, x elevado a la 2 solamente, más x elevado a la 3 partido 3 más una constante. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, hasta ahí pudimos resolver la dificultad. ¿De acuerdo? Y no hubo mayor complicación. Ese podría ser un escenario bastante claro. Pero ahora, ¿qué pasa si incremento el exponente? ¿Qué pasa si aquí escribo, vamos a poner un número que usted no pueda, que no pueda hacer? Que aunque usted tenga, no sé, unas 7 generaciones de usted, no puede hacerlo. Y voy a encargarme de eso. Voy a poner un número tan grande que necesitaría muchos tomos de muchos libros para poder calcular el exponente. Este número factorial. ¿Sí? A ver, ¿cuánto es? Tiene 3. Es un número bastante grande. Recuerde, tiene que tomar el número, multiplicarlo por el anterior, 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 hasta que llegue a 1. Recuerde la idea del factorial. Recuerde que 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y eso da 120. Ahora piensen este. ¿Qué tan grande sería este número? Un número bastante grande.
¿Mm? Tendría que tomarlo a él, multiplicarlo por el anterior hasta que llegue a 1. Es un número que es bastante grande. Que incluso yo creo que, bueno, yo creo que exageré, pero quiero darles una idea de, a ver si puedo esbozar un poco la idea de ese número, para que tengan una idea. Profe, ¿Sí? Gauss podría haberlo resuelto. Mm, tal vez se hubiera ingeniado alguna técnica. Quiero mostrar algo, para que vean qué tan grande es ese número. Ya, pero quiero ver si puedo mostrar, cambiar la presentación, a ver si me deja. Ya, entonces para darles una idea, voy a tomar un número quizás más pequeño que ese. A ver, por ejemplo este. Wow. Ahí está. Ese es más pequeño. De hecho, es solo 10.000 factorial. Sí pueden visualizar el número. Vamos a bajarlo para que mi sistema algebraico computacional pueda darnos una idea. 10.000 factorial, bueno. Le bajé, creo que había exagerado mucho, pero ya este sí. Bueno, ese es el número, mírenlo. Empieza aquí en 2 y sigo bajando y sigo bajando y sigo bajando y sigo bajando y sigo bajando. Ya ve que a qué me refiero cuando... ¿Sí pueden ver el número? Sí. Y miren, siguen más páginas del número. ¿Mm? Más páginas. Más páginas. Y aquí al final termina en 0. Entonces imagínense hacer esa expansión de ese número. No terminaría. Ni hoy, ni mañana, ni en un año. No sé cuánto tiempo tardaría. Serían muchos términos por hacer. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos allí para resolver este problema? ¿Qué hacemos? Entonces, sucede que para este tipo de problemas existe una técnica de integración que se llama integración por sustitución. Ya se llama integración por sustitución. Y en la mayoría de los textos ni siquiera se relaciona por esa parte. Se le llama técnica del cambio de variable. ¿Sí? Es una técnica bastante poderosa. ¿Y en qué consiste? Consiste en elegir variables convenientes de tal suerte que nuestra integral se transforme en una integral conocida, más simple. Ya, entonces eso es lo que consiste. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a reescribir la integral aquí de nuevo y les voy a decir lo que vamos a hacer para resolver este problema que probablemente sin ayuda de esta técnica no podíamos hacer. Entonces lo que vamos a hacer es darle una nueva variable a lo que está dentro, a la función más interna, porque aquí en el fondo hay una composición de dos funciones. Hay una función que está al interior, que es 1 más x, y hay una función que está al exterior, que es la potencia de 10.000 factorial. ¿De acuerdo? Entonces, alguien que me diga una letra cualquiera, la letra que se sienta más cómodo.
B larga. distinta a X. ¿Cuál? ¿Cuál letra? La B larga. A ver. ¿Esta? Sí. Ya, entonces, digamos, sea B igual a 1 más X. ¿Ya? Sea B igual a 1 más X. Entonces lo que voy a hacer es derivar de este lado y derivar de este lado, pero del lado de la izquierda voy a derivar en términos de B y del lado de la derecha voy a derivar en términos de X. ¿De acuerdo? ¿Cuánto da la derivada de B? ¿Cuánto daría? Hágase de cuenta que está derivando X. ¿Cuánto da la derivada de X? La derivada de x es 1. Es 1. Entonces aquí es lo mismo. Es como si estuviera derivando B. Entonces, en el lado de la izquierda daría dB. Y del lado de la derecha, ¿cuánto da la derivada de una constante? Derivada de una constante, ¿cuánto es? 0, Y derivada de x, 1. Entonces, 1. lo que obtuve fue que dB es de x. ¿Mm? De este lado me dio 1, pero yo escribo el diferencial, que es lo que sobrevive, y de este lado la derivada de 1 es 0, y la derivada de x es 1, entonces solo me queda 1 que multiplica a dx, y aquí 1 que multiplica a db. O sea que en el fondo, el diferencial de x se transforma en el diferencial de b. ¿Ya? ¿Está claro o no está claro? ¿O más fácil? Pero ¿cómo sería con un ejemplo más complicado? O sea, que tuviese en vez de un x cuadrado No, pero y un x al cubo. todavía no he aplicado la técnica todavía. Solo me interesa si entendieron este paso de acá de la variable a la diferencial. No sé si. ¿Sí? Otra manera de verlo es la siguiente, por si no está del todo transparente. Otra manera de verlo es así. De b partido de x es igual a 1. Y después trato el de x y el de b como si fueran cantidades. ¿Ya? Entonces, este de x, como dicen ustedes, está dividiendo, pasa a multiplicar de este lado con el 1, o multiplico en ambos lados por dx. Se cancela dx con dx y queda de este lado de b y de este lado de x. Esa es otra manera de verlo. Pero me interesa que esté claro el paso de aquí a los diferenciales. Si está claro eso, entonces avancemos. Entonces, como ya tengo la variable nueva y tengo el diferencial nuevo, quiere decir que donde aparezca 1 más x voy a cambiar por b. Y donde aparezca el diferencial de x voy a cambiar por el nuevo diferencial. Entonces, ¿cómo quedaría la nueva integral? En términos de las nuevas variables y en términos de los nuevos diferenciales. ¿Cómo quedaría? Recuerde, donde aparezca 1 más x voy a cambiar por b. Y donde aparezca el diferencial de x voy a cambiar por el nuevo diferencial que es el diferencial de b. Entonces, ¿cómo quedaría? B elevado a 10.000 factorial. Muy bien, b elevado a la 10.000 factorial, que multiplica ¿a quién? Ujú. Por db. Por db. ¿Y esa es una integral simple o no es simple? ¿Cuánto da esa integral? Ya ustedes saben resolverla. No me diga que la sabe hacer con x, pero no la sabe hacer con b grande. Es como todas estas integrales que hemos hecho aquí. Sería
Es como todas estas, es como si aquí escribiera B grande y aquí B grande y aquí B grande. Entonces no me diga que la se hace con la X, pero no se hace con la B. Profesor, si me cambia la letra, entonces ya no sé hacerla. No, es lo mismo. Esta es una integral que ahora ya es una integral sencilla. ¿Cuánto me da entonces esa integral? Sería b elevado a 10.000 factorial más 1 Excelente, muy bien. B elevado dividido a 10.000 factorial más 1 partido por 10.000 factorial más 1. más... Y es constante. Pero ahí no termina el asunto. Sucede que la función original estaba en términos de ¿quién? Usted De estaba X. trabajando en términos de X. Entonces ahora de nuevo tiene que regresarse a la variable original. ¿De acuerdo? Cuando ya usted resuelve la integral más simple que está en términos de la nueva variable, el resultado le da, por supuesto que es la nueva variable. Entonces ahora, cuando ya usted está acá, de nuevo se regresa al espacio original, que era en términos de X. Entonces, donde usted vea B de nuevo, va a cambiar por 1 más X. Entonces, ¿cómo quedaría ahora la respuesta real? Uno más X Elevado a la 10.000 factorial más 1. 10.000 factorial más 1. Correcto. Y aquí, partido por 10.000 factorial. Esa operación uno la deja indicada, porque como ya se dieron cuenta, no es algo que podamos calcular. ¿Ah? Una constante. Esta sería la verdadera respuesta. Porque la respuesta tiene que estar en términos de X, no puede estar en términos de la variable que usamos para resolver el problema más simple. ¿De acuerdo? ¿Está claro esta técnica? ¿Hacemos otro ejemplo? Por favor. Ya. Pensemos en otra integral que también pueda ser compleja. A ver, pensemos en esta. Bien, ¿qué hacemos ahí? De nuevo pensemos en una letra. Pero bueno, vamos a ponerle más emoción al asunto, porque esa la podríamos hacer por distribución. Pero pongámosle más emoción. Ese, bueno, aquí es un número igual grande. Pensemos en una letra de nuevo. ¿Qué letra podemos escoger esta vez? Una R. Una R, muy bien. Entonces, de nuevo, sea R igual a... La pregunta es, ¿cuál de las dos es más conveniente usar con la variable? Esta que está chica acá, La 4x. primera. La primera, ¿no? Ojo, siempre hay que pensar en que el cambio de variable debe hacerse en la potencia que sea más compleja. Eso es lo ideal, ¿ya? Porque si la hago aquí no me va a tener mayor efecto. Entonces, R igual a X a la 2 más 3X más 1. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué fue lo que hicimos acá en el primer ejercicio? Derivar. Derivar, entonces, ¿qué me quedaría? ¿Qué me quedaría en la izquierda? En la izquierda me quedaría de R, y en la derecha, ¿cuánto me quedaría? ¿Cuánto da la derivada de X a la 2 más 3X más 1? 2x más 3. Y aquí tengo que escribir el diferencial. ¿Todo claro hasta ahí?
¿Sí o no? Bien, Yo sí, sí, sí. y ya. Entonces, para este tenemos, está genial porque ya yo sé que este es R. Pero aquí tengo este señor que aparece aquí, que no veo que aparezca aquí exactamente en el diferencial. Entonces, ¿cómo haría para que... Lo único que tengo es 2x más 3 y aquí tengo 4x más 6. ¿Cómo hago para que aparezca el 4x más 6 de x? Me interesa buscar que de alguna manera aparezca esta expresión aquí. Y multiplica por 2. Entonces, yo puedo multiplicar por 2 esta expresión que está aquí. En el ejercicio anterior, por fortuna, apareció exactamente lo que yo quería. Pero aquí, en este problema, no aparece exactamente lo que yo quería. Entonces, tengo que hacer una modificación. Y la modificación es multiplicar por 2 en ambos lados. Entonces, si multiplico por 2, quedaría 2 veces R de R. Y aquí quedaría 2 veces que multiplica a 2x más 6. Y eso me daría lo que yo quiero, que es 4x más 6 por el diferencial. Y listo. Entonces ahora ya tengo todo lo necesario para hacer el cambio de variable. Tengo que preocuparme por tener todos los elementos necesarios. Entonces, ¿cómo quedaría la nueva integral en términos de las nuevas variables? ¿Cómo quedaría? Todo debe quedar... Sería R elevado a, Muy bueno, bien. ese número. 2, 3, 9, 9, 7, 7, 6, 6. Listo. Y en la Por 2 DR, ¿o no? 2, DR. R. Y en el 2 es una constante, puede salir fuera de la integral, entonces ahora me quedaría 2 veces la integral de R elevado a ese número. 2, 3, 9, 9, 7, 7, 6, 6 de R. Igual. Listo. Pregunta, ¿esa es una integral sencilla o no? Esa ya es una integral sencilla. Es bien similar a la que hemos hecho arriba, solo que está con R, no está con X. Es bien similar a todas estas que hemos hecho aquí. X elevado a la n, X elevado a la 3. ¿Cuál es la solución de esa? ¿Cuánto haría? ¿Cuánto da esa integral? Daría 2 veces ¿cuánto? R elevado a ese número más 1. R elevado a la S número más 1. 2, 3, 9, 9, 7, 7, 6, 6. Pero le agrego 1, sería 7. Dividido por el mismo número. ¿De acuerdo? Más una constante. Y listo. ¿Será que ya termino el ejercicio ahí? No. ¿Qué tengo que hacer ahora? Expresa R en términos de X. Muy bien. Tengo que de nuevo regresar al espacio original. Entonces quedaría 2 veces R, pero R era todo ese polinomio que estaba ahí. R era X elevado a la 2 más 3X más 1 elevado a la 2, 3, 9, 9, 7, 7, 6, 7, partido por 2, 3, 9, 9, 7, 7, 6, 7, más una constante. Bien, esa sería la solución. ¿Hacemos otro? Otro. Sí, démosle para que quede claro. Ya, quede claro el asunto. Seno de X elevado a la a la 101
que multiplica a 2 coseno de x. Bien, ¿cómo hacemos ahí entonces? De nuevo pensar en una letra. ¿Qué letra escogemos esta vez? La H. Podemos tomar la H. Entonces, ¿y a quién hacemos igual a H? ¿El seno o el coseno? El seno. Muy bien, seno. Entonces, H igual a seno de X. Entonces, derivo. De H, ¿cuánto daría? ¿Cuánto da la derivada de seno? Coseno. Coseno de X. De X. Entonces, sucede que aquí aparece 2 veces coseno. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Multiplicar por 2. Da por 2. Ya, entonces, simplemente 2 veces de H es 2 veces coseno. Y ya tengo todo lo necesario. Entonces, esta nueva integral, ¿cómo quedaría en términos de la nueva variable? H elevado a 101 Ujú, por 2 de H. de H. El 2 es una constante, entonces solo queda 2 veces H elevado a la 101 de H. ¿Y eso cuánto da? 2 veces cuánto. H a la 102. H a la 102 partido por 102. Más una constante. Y ahora me regreso al espacio original. Y el espacio original está en términos de, en este caso, en términos de X. Entonces quedaría 2 veces seno de X, seno elevado a la 102 partido 102 más una constante. Ya sería la integral. 2 veces, bueno, ahí si quiero puedo simplificar, de hecho quedaría más simple. Quedaría seno elevado a la 102 de X, todo eso partido por la mitad de 102, que serían 51 más una constante. Esa sería la solución. Recuerden que cuando la potencia aparece en el seno, hace referencia a que todo el seno está elevado a esa potencia. Entonces, porque muchos estudiantes suelen confundir estas cosas. Ojo con esto, voy a hacer esta salvedad una sola vez. Esta notación, o sea, la potencia de una función trigonométrica, se suele escribir así. Estas dos cosas significan lo mismo, ¿de acuerdo? Pero esto no es igual a esto. Son cosas diferentes, ¿de acuerdo? Aquí es la variable la que está elevada a la potencia 100. El argumento, el ángulo, el que está elevado a la potencia 100. Mientras que acá es toda la función trigonométrica la que está elevada a la 100. Por si acaso, no confundan. Entonces por eso lo escribo de esta manera, porque estoy indicando que en realidad todo el seno está elevado a la 102. Todo, el seno de X, completamente. ¿Mm? Bien, entonces, esta técnica
claramente aparece en un teorema. Se llama teorema de sustitución, y aquí están mis apuntes. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Entonces este es el teorema. Dice, sean f y g dos funciones, tales que la composición de g con f y f' sean continuas sobre un intervalo. Y sea g una integral indefinida de g sobre f. Entonces se cumple que g compuesta de f multiplicado por la derivada de f' es igual a g grande compuesta de f chico. Entonces, para aplicar el teorema de sustitución, tengo que darme cuenta que la variable que yo escoja, la nueva variable que yo escoja, cuando calcule la derivada, tiene que aparecer la derivada de esa nueva variable acompañándola. Entonces, en los ejercicios que hemos visto, se han dado cuenta que de alguna manera siempre aquí aparece la derivada. Entonces, por ejemplo, si la variable que yo escogí es seno, ¿cuál es la derivada de seno? Coseno. Entonces, aquí aparece. Y en el ejercicio anterior, ¿cuál era la derivada de x a la 2 más 3x más 1? (2x más 3). No, aquí no aparece exactamente la derivada, pero aparece algún múltiplo escalar de la derivada. Entonces, eso es lo importante, que aparezca la nueva variable y que aparezca también su derivada. De esa manera, yo sé que tengo que aplicar la técnica de sustitución. ¿Ya? Entonces, aquí hay algunos ejercicios que se pueden hacer. A ver, por ejemplo, pensemos en algunos. Bueno, aquí hay algunos que yo ya había hecho previamente. Por ejemplo, este. Tenemos raíz cúbica de x a la 4 más 5x más 1. Y aquí aparece 4x a la 3 más 5. Entonces, mira, aquí aparece la derivada de lo que está internamente. ¿Cuánto es la derivada de x a la 4 más 5x más 1? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la derivada de x a la 4 más 5x más 1? 4x cubo más 5. ¿Aparece o no aparece? Acompañado del diferencial. ¿Aparece la derivada en la integral o no? Sí. Sí, aquí está. Entonces, eso es lo que yo tengo que darme cuenta siempre, que aparezca. Entonces, cada vez que aparezca la derivada ahí, acompañada, entonces ya yo sé que tengo que usar el cambio variable. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que hicimos fue tomar u como x elevado a la 4 más 5x más 1. Y aquí esto que está aquí, todo esto es el de u. ¿Sí? Todo esto es de u. Entonces, esto lo puedo escribir como u elevado a la 1/3. Ya esta es una integral que yo puedo resolver con las técnicas que ya conozco porque es bastante trivial. Entonces sería u a la 1/3 más 1 partido por 1/3 más 1, y eso da 4/3, y eso sería 3/4 de u elevado a las 4/3, y lo reescribo en forma de radical, y después lo escribo de nuevo en forma de potencia, en forma radical, que sería esta. Entonces esta sería la solución. Ya, entonces voy a plantear algunos ejercicios para que ustedes lo hagan y me dicen cuál es la solución. ¿De acuerdo? La técnica que tienen que usar es, en el fondo, sustitución o cambio variable. Entonces voy a escribir aquí algunos que puedan ser interesantes. Este sería uno.
Este es otro. Ya, por lo pronto esos dos. Quiero que ustedes resuelvan esos dos. Ya, la idea es que lo hagan usando paso a paso, ¿ya? Que puedan hacerlo exhibiendo cuál es la variable que van a usar, exhibiendo los diferenciales. Entonces yo voy a guardar esto, se lo voy a enviar en el chat. Ya, vamos a guardar aquí. Ok, ahí se lo subí en el chat. Entonces, manos a la obra. La idea es que lo hagan lo más rápido posible.